Bien, jóvenes, estamos de regreso. A ver, nos quedamos en la pregunta 7 y vamos a ver muy rápido. Una horita y tenemos varias lecturas. Si los métodos educativos aludidos en el texto hubieran sido exitosos, es el método norteamericano, por ejemplo, ¿qué habría pasado? ¿En qué se basan los métodos educativos? Según el texto, se basan, ¿no?, en que las conductas violentas están condicionadas socialmente, ¿no? Y se pueden revertir, se pueden corregir, ¿no? Pero según el texto, estas propuestas de estos métodos educativos fracasaron porque, pues, por la base biológica, ¿no?, se propone en la lectura. Se no consideraron que eh, esta característica violenta del ser humano, pues también está en nosotros, ¿no? Y además biológica por esto de instinto de preservación que propone el texto. Aquí la alternativa correcta, chicos, sería si los métodos educativos aludidos en el texto hubieran sido exitosos, podría refutarse la propuesta, así, gracias Franco, sería la I. Podría refutarse la propuesta de la violencia como un instinto que presenta una base biológica, ¿no? Que justamente no resultaron por ello. Muy bien, vamos ahora a la siguiente lectura. ¿Cuántos todavía nos quedan para dosificarnos en el tiempo? Tenemos que correr. Son 5 todavía que aparecen, no sé, 5 lecturas. Ahora tenemos que correr un poquito más para poder lograr. Bien. Dice lo siguiente. La teoría de Boas no era una simple admonición moral, se basaba en descubrimientos reales. Boas estudió a los pueblos nativos, los inmigrantes y los niños de orfelinatos para demostrar que todos los grupos de seres humanos tienen el mismo potencial. Entonces, ¿a quiénes estudiaba Boas? Pueblos nativos, los inmigrantes, niños de orfelinatos, ¿no?, diferentes para demostrar que todos los grupos de seres humanos tienen el mismo potencial. Pensando en Jespersen, demostró que las lenguas de los pueblos primitivos no eran más simples que las de los europeos, simplemente eran distintas. La dificultad del esquimal para distinguir los sonidos de nuestra lengua, por ejemplo, equivale a nuestra dificultad para distinguir los sonidos de la suya. Es verdad que muchas lenguas no occidentales carecen de recursos para expresar determinados conceptos abstractos. Es posible que no tengan palabras para referirse a números superiores al 3, por ejemplo, o que no dispongan de palabra alguna que signifique la bondad en general, en oposición a la bondad de una persona concreta. ¿Listo?
Repetimos esta parte. Es posible que no tengan palabras para referirse a números superiores al 3, por ejemplo, o que no dispongan de palabra alguna para que signifique la bondad en general, en oposición a la bondad de una persona concreta. Pero estas limitaciones solo reflejan las necesidades cotidianas de esos pueblos en su forma de vivir, en su forma de vivir la vida y no una debilidad de sus capacidades mentales. Como Sócrates quería alcanzar conceptos filosóficos abstractos a un joven esclavo, Boas demostró que podía conseguir de un nativo Uakyut del Pacífico noroccidental palabras nuevas para denominar conceptos como bondad y lástima. Observó también que cuando los pueblos nativos entran en contacto con la civilización y adquieren cosas que se deban contar, inmediatamente adoptan todo un auténtico sistema de cálculo. Repetimos esto, queremos entenderlo mejor. Como Sócrates dice que así alcanzar pues, conceptos filosóficos abstractos a un joven esclavo, asimismo, Boas demostró que podía conseguir de un nativo las palabras nuevas para denominar conceptos como bondad y lástima. Observó también que cuando los pueblos nativos entran en contacto con la civilización y adquieren cosas que se deban contar, inmediatamente adoptan todo un auténtico sistema de cálculo. Entonces, ¿qué observó? Que cuando los pueblos nativos entran en contacto con la civilización y pues adquieren cosas que se deban contar, inmediatamente adoptan todo un auténtico ambiente, un sistema de cálculo. Bien, pese al énfasis que ponía en la cultura Boas, no era un relativista que pensara que todas las culturas son equivalentes, ni un empírico que creyera en la tabla rasa. Consideraba la civilización europea superior a las culturas tribales e insistía únicamente en que todas las personas son capaces de alcanzarlo. No negaba que pudiera existir una naturaleza universal o que pudiera haber diferencias entre las personas de un mismo grupo étnico. Lo que le importaba era la idea de que todos los grupos étnicos están dotados de las mismas capacidades mentales básicas. Tenía razón en esto, algo que hoy aceptan prácticamente todos los científicos y estudiosos. Para Boas había creado un monstruo, o no, pero Boas había creado un monstruo. Sus discípulos llegaron a dominar la ciencia social estadounidense y cada generación superaba a la anterior en sus histriónicas declaraciones. Sus alumnos insistían en que no solo las diferencias entre los grupos étnicos se deben explicar desde la perspectiva de la cultura, sino que todos los aspectos de la existencia humana se deben explicar desde esta misma perspectiva. Por ejemplo, Boas había defendido las explicaciones sociales mientras no se demostraran falsas, pero su discípulo Albert Kröger las propugnaba independientemente de las pruebas. No se puede admitir, decía, que la herencia haya desempeñado un papel alguno en la historia. En su lugar, la cadena de acontecimientos que configuran a un pueblo implica el condicionamiento absoluto de los sucesos históricos por otros sucesos históricos. Prever no se limitaba a negar que la conducta social se puede explicar por las propiedades innatas de la mente. Negaba que se puede explicar por cualquier propiedad. Muy bien, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el tema central del texto?
será las propuestas estructuralistas sobre la propiedad básica del lenguaje, el planteamiento de la propiedad básica del lenguaje en el siglo XX, el desarrollo e implicancias teóricas de la propiedad básica del lenguaje, o la relación entre la visión aristotélica y la teoría moderna del lenguaje, o la relación entre la visión aristotélica y la teoría moderna del lenguaje. En el texto nos exponen, gracias Rodrigo, nos exponen eh, la propiedad básica del lenguaje como tema central, ¿no? Y lo hacen desde sus concepciones más elementales hasta la forma en que se concibe actualmente. Y es la C. El tema central del texto es el desarrollo e implicancias teóricas de la proposición, digo, de la propiedad básica del lenguaje. Muy bien. En la pregunta 2, el término, el vocablo básico significa sencillo, fundamental, complejo, simple o innato. Bueno, nos preguntan por el significado de básico y monstruo. Este es el siguiente contexto. Decía acá que no le importaba, era la idea de que todos los grupos étnicos están dotados de las mismas capacidades mentales básicas. Pero dice, Boas había creado un monstruo. Sus discípulos llegaron a dominar la ciencia social estadounidense. Cada generación superaba a la anterior. Mm, A ver, tenemos aquí que cuando hablamos de básico, nos estamos refiriendo a propiedades que pues, comparten todos los seres humanos, ¿no? Eh, es decir, lo fundamental que compartimos todos. Sería aquí la fe, ¿no? Lo fundamental, lo básico, que sería lo fundamental que compartimos todos. Y monstruo, eh, pues está aludiendo en el texto a la tergiversación que se hace de la teoría de Boas, ¿no? Por tanto, significa pues un malentendido. Sería la C. Pregunta 3. ¿Es compatible afirmar que la propuesta de Albert Kröger, de acuerdo con lo señalado por el autor del texto, nos preguntan por lo compatible de afirmar que la propuesta de Albert Kröger, que está al final del texto,
Y dice Kroeber, podemos repasar. ¿Sí? Dice, por ejemplo, ¿no? Boas había defendido las explicaciones sociales mientras no se demostrara que sean falsas. Pero su discípulo Kroeber las propugnaba independientemente de las pruebas. Y, hablaba de las explicaciones sociales, pero sin necesidad de ser probadas. Decía, no se puede admitir que la herencia haya desempeñado un papel alguno en la historia. Y Kroeber no se limitaba a negar que la conducta social se puede explicar por las propiedades innatas de la mente. Negaba que se puede explicar por cualquier propiedad de la mente. Entonces, de acuerdo al texto, Kroeber rechazaba, ¿no?, la consideración de la herencia, ¿no?, la explicación de los procesos históricos. Y decir, por ejemplo, la A, que impugna el componente genético como factor de los cambios sociales, ¿es compatible o incompatible? Aquí lo compatible sería la A, ¿no? Porque bien dicho que en el texto que acabamos de leer, se indicaba con, bueno, claridad que Forever, discípulo, ¿no?, de Boas, rechazaba de plano la consideración, pues, de la herencia en la explicación de los procesos históricos. Entonces, impugna el componente genético como fruto de los cambios sociales, es compatible. Pues pregunta 4. Sobre la propuesta de Boas respecto del potencial humano para alcanzar un desarrollo complejo, se puede deducir que eh, en una parte del texto decía que, bueno, Boas asumía que la cultura occidental era superior, ¿no? Si bien esto es cierto, pero Boas también aceptaba que cualquier ser humano era capaz de alcanzar, pues, a desarrollarse, ¿no? Podía alcanzar, ¿cómo se dice?, un estadio de desarrollo mayor, ¿no?, más complejo. Y claro, podemos, ¿no?, todos podemos llegar a ser como, eh, pues, alcanzar el nivel de la cultura occidental, ¿no?, europea, porque pues podemos alcanzar, si éramos capaces de alcanzar niveles complejos de nuestro desarrollo. Pues aquí la respuesta correcta sería: sobre la propuesta de Boa respecto al potencial humano para alcanzar un desarrollo complejo, se puede decir que este es posible para toda sociedad independientemente de la cultura, ¿no?, porque todos podemos llegar a desarrollarnos. Esto dice algo así como, eh,
Bien. Dice acá que todos los grupos de seres humanos tenemos el mismo potencial, ¿no? Y que las limitaciones solo reflejan las necesidades cotidianas, ¿no? De, de, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando él decía que observó también que cuando los pueblos nativos entran en contacto con la civilización, ¿no? O sea, cuando hay una relación con otros, podemos aprender y llegamos a ese mismo nivel, ¿no? A eso se refiere. Podemos adquirir ese conocimiento. Todos estamos con el mismo potencial. Y la diferencia nada más, pues, nuestra forma de vivir y en el contacto que podamos establecer unos con otros, pues, asumir lo que no conocemos, conocerlo y llegar a un nivel, ¿no? Todos podemos llegar a saber y conocer. Bien, estábamos en la pregunta 3. ¿Es lo que hemos hecho? Sí, sí, me voy a remarcar, ¿no? Pero de verdad, pues, entiendo componentes genéticos. Ujú. Sí, sí, acá me parece que podremos, ¿no? Estábamos en la 4, que también ya lo habíamos hecho ayer, que la 3 me la había marcado. Cinco, si las sociedades originarias peruanas fueran incapaces de generar, la 4 es la E, ¿no? Eso sí quedó también, ¿no, chicos? 5, si las sociedades originarias peruanas fueran incapaces de generar correlatos lingüísticos vinculados con abstracciones, cuando citaban a Sócrates, ¿no? Que decía que su esclavo podía alcanzar a pensar con complejidad, ¿no? Y manejar términos o reflexiones filosóficas, digamos, ¿no? Cualquier individuo puede crear palabras vinculadas, ¿no? A conceptos como bondad, justicia, ¿no? Aunque no existan en su lengua, porque somos los seres humanos los que inventamos lengua. Si ciertas sociedades pues, fueran incapaces, cuando Boas habla de que todos tenemos el mismo potencial, entonces esto ya no sería pues, cierto, ¿no? Bien, para ir avanzando. Si las sociedades originarias peruanas fueran incapaces de generar correlatos lingüísticos vinculados con abstracciones, habría pues cierto asidero para pensar que el desarrollo complejo está condicionado socialmente y está lejos de asumirse como una condición general.
como que necesitáramos estar en contacto con otros, ¿no? Para aprender, ¿no? Muy bien. No, y además, sí, como les decía hace un momento, si ciertas sociedades como las originarias peruanas fueran incapaces, ¿no? De generar proyectos lingüísticos vinculados con acciones, pues esto del potencial general, pues resultaría inadmisible, ¿no? Era, ¿qué dice la alternativa E? Mm, Sí, es la D, chicos. Vamos a ver el siguiente texto que dice lo siguiente. Uno de los ejemplos más sugerentes de la comunicación entre los insectos es el caso de las abejas. Existe evidencia de un sistema de comunicación entre las abejas que permite la transmisión de una información sobre las fuentes de alimentación. Específicamente, las abejas tienen la capacidad de indicar la distancia y la dirección de la fuente de alimento, las flores. Las abejas usan su cuerpo para comunicarse y transmiten estos dos tipos de mensajes por medio de danzas distintas. La primera es circular y su motivación consiste en indicar que hay una fuente de alimento ubicada muy cerca de la colmena, hasta 50 metros de distancia. El segundo tipo es la danza de media luna, la cual se realiza para indicar fuentes de alimento que están a una distancia intermedia de 50 a 150 metros de la colmena. Esta danza representa una etapa intermedia entre la danza circular y la danza en forma de 8. La tercera se conoce como la danza en forma de 8. Para esta danza, la orientación vertical dentro de la colmena sirve como punto de referencia en relación con el Sol. Por lo tanto, el ángulo de la danza nos indica la dirección de la fuente de alimento tomando como base el Sol. Por ejemplo, si la danza ocurre hacia arriba en un ángulo de 45 grados a la derecha, la fuente de alimento se ubica en la dirección del Sol, aproximadamente 45 grados a la derecha. Si la danza ocurre hacia abajo en un ángulo de 60 grados a la izquierda, la fuente de alimentos se ubica en la dirección opuesta al Sol, aproximadamente 60 grados a la izquierda. A pesar de que varios aspectos de la danza en forma de 8 se relacionan con la distancia, por ejemplo, la rapidez o la duración de los zumbidos, la duración de la parte media de la danza en forma de 8 medida en segundos, es el indicador más simple y confiable para calcular la distancia de la colmena y la fuente de alimento. En la medida en que la distancia de la fuente de alimento se incrementa, la duración de la danza en forma de 8 también se incrementa. La relación entre la duración y la distancia que se quiere indicar es relativamente lineal. Por ejemplo, una vez que realiza una danza que dura 2,5 segundos, está indicando que la fuente de alimentos se encuentra aproximadamente a 2.625 metros de distancia. Muy bien. Muy curiosa la información, porque uno puede deducir que es así, ¿no? Muy bien, chicos. Eh, Tienen ahí la imagen que dice componente del sistema de comunicación entre las abejas. Acá a la derecha que dice más duración, más lejos.
el centro menos duración más cerca de la danza mientras menos dure, siempre más cerca. Bien, chicos, vamos a las preguntas. No tiene mucha dificultad. El texto fundamentalmente se enfoca en develar el sistema de comunicación basado en diferentes danzas de las abejas o la danza de las abejas para obtener comida en base a la posición del sol, o los elementos principales de las danzas en forma de 8 de las abejas, o el panal como centro de referencia espacial medular de las abejas reinas. La Abril dice, la danza de las abejas para obtener comida. No, no sería la ave Franco. Entonces nos está exponiendo elementos fundamentales del sistema de comunicación de las abejas. Nos dicen, por ejemplo, nos describe 3 tipos de danzas y no solamente eso, nos dice cuál es esa funcionalidad, ¿no?, de cada una de estas danzas. Sí, sería la A. El sistema de comunicación de las abejas basado en diferentes danzas. Sería la respuesta correcta, chicos, sobre en qué se enfoca, ¿no? En develar esta lectura y nos devela 3 tipos de danzas, ¿no? Y cómo funcionan estas. Pregunta 2. En el texto la palabra sugerente significa y nos pregunta qué implica motivación. Tenemos en la primera línea uno de los ejemplos más sugerentes de la comunicación de los insectos es el caso de las abejas. ¿Qué significa sugerente? ¿Y qué implica motivación? Dice, la primera es circular, se refiere a los movimientos, las danzas. La primera danza es circular y su motivación consiste en indicar que hay una fuente de alimento ubicada muy cerca de la reina. El sugerente más o menos nos estaría diciendo o aludiendo a un sistema de comunicación que resulta atractivo para ser analizado, estudiado, ¿no? El baile este que hacen las abejitas es interesante, ¿no? Una manera interesante de comunicarse que ellos tienen. Sí, lo curioso para mí es cómo ellos pueden haber reducido que cada uno de esos tipos de baile tiene ese significado, ¿no? Sí, gracias Rodrigo, Elisa, Tommy y Franco sería la D, ¿no? Interesante información. Bien, entonces la palabra motivación implica función porque motivación alude al objetivo de las abejas, ¿no? Connota una función para conseguir el objetivo. 3 es de señalar dónde está la comida, ¿no?
3. Resulta incompatible con el texto afirmar que sobre la duración de la danza, en forma de 8, tenemos incompatible de afirmar sobre la duración de la danza en forma de 8. La C, me pregunta Franco, y si es la C. Afirmar, ¿no? Sobre la duración de la danza en forma de 8, que se vincula con distancias de pocos centímetros si esta es de 2500 milisegundos. ¿A cuánto equivaldría 2500 milisegundos? A 2,5 segundos, ¿no? Y en el texto lo que nos dicen es que 2,5 segundos, pues equivale a 2625 metros. Entonces sería falso decir que se vincula con distancias de pocos centímetros, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 4. Se infiere que la imagen que el Sol como punto de referencia para ubicar la fuente de comida resulta funcional para las abejas, pues se infiere de la imagen que el Sol como punto de referencia para ubicar la fuente de comida resulta funcional para las abejas, pues la fuente de comida puede estar a la derecha, a la izquierda, ¿no? Podemos inferir que nos pregunta la diferencia de la imagen. No sabemos entender mucho la imagen. Bien, en el 4 podemos decir que señala, permite orientar a las abejas, en un caso, en sentido horario para poder polinizar. Porque entonces como digo que así, la E, no es la conmigo, sí, la E, ¿no? Puede ser a la derecha o a la izquierda la posición de la fuente de comida, de manera que podemos advertir, ¿no? Que las abejas se dirigen en sentido horario para poder polinizar. Muy bien, pregunta 5. Si las abejas solo fueran capaces de ejecutar la danza circular para obtener una fuente de alimento, solo la danza circular,
¿Cuándo usaban la danza circular las abejitas? Cuando pues la fuente de comida está muy cerca, ¿no? Muy cerca del panal, ¿no? Si solamente pudieran hacer este tipo de danzas que indican que la fuente de comida está cerca, pues estarían limitadas a las fuentes de comida cercanas, ¿no? Que solamente podrían disfrutar este tipo de danza. Ujú, sí, gracias a Tommy, sería la B. La obtención de comida resultaría fructífera en casos en los que la fuente de alimento está cerca. ¿Ok? Ujú, gracias, Rodrigo. Sería la B. Así es la B. Hacemos rápidamente a nuestras de lectura, ya no nos queda mucho tiempo. Si tenemos más lecturas. Dice lo siguiente, en el texto dialéctico, posición A. En tiempos recientes el mundo ha sido bendecido con otro avance extraordinario y poco advertido. A pesar del crecimiento de su población, el mundo en vías de desarrollo se está alimentando, a pesar del crecimiento. El caso más evidente es China, cuyos 3.000, ¿cómo? Cuyos 1.300 millones de habitantes tienen hoy acceso a un promedio de 3.100 calorías por persona y día, lo cual, según las directrices del gobierno de Estados Unidos, es la cantidad que precisa un hombre joven muy activo. Los 1.000 millones de habitantes de la India consumen un promedio de 2.400 calorías diarias, la cantidad recomendada para una mujer joven muy activa o un hombre activo de mediana edad. La cifra para el continente africano se sitúa entre ambos países y ha ascendido a 2.600. Actualmente, las calorías disponibles para una muestra representativa de naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, así como para el mundo en su conjunto, refleja una tendencia bastante clara al respecto. Penuria en todas partes antes del siglo XIX. Una rápida mejoría en Europa y Estados Unidos durante 2 siglos siguientes y en las últimas décadas el mundo en desarrollo poniéndose a su altura. El mundo creció en casi 5.000 millones de habitantes en esos 70 años, lo cual significa que a medida que el mundo iba reduciendo, la tasa de hambre también estaba alimentando a miles de millones de bocas adicionales. No solo ha ido en declive la desnutrición crónica, sino también las hambrunas catastróficas, las crisis que matan a grandes cantidades de gente y provocan la emaciación generalizada. La enfermedad consistente en estar 2 desviaciones típicas por debajo del peso esperado. Bien, y el texto ve que nos dice que el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en el 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde el 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030. En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, SOFI, se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir
el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo. Es evidente, las cifras describen un panorama desalentador. Hasta 828 millones de personas han padecido hambre en 2021. 46 millones de personas más que el año anterior y 150 millones más que en el 2019. Tras permanecer relativamente sin cambio desde el 2015, el porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó en el 2020 y siguió aumentando en el 2021 hasta alcanzar el 9,8% de la población mundial, frente a los porcentajes del 8% registrado en 2019 y el 9,3% en el 2020. Bien, chicos, vamos a resolver nuestras preguntas, ya no nos queda mucho tiempo. El tema central, digo, el tema de discrepancia, ¿no? En torno al cual polemizan en los textos, ¿será el incremento de calorías en las dietas? Obviamente esa no es la respuesta, ¿verdad? No es las calorías que hablamos acá. La disminución del hambre en el mundo, ambos fragmentos están pues, polemizando respecto de la disminución, ¿no? Del hambre en el mundo. A ver, chicos, y lo voy a hacer rápidamente porque estamos ya ahorita en la tarde. Mm, por- dice acá, C, los efectos de la hambruna en el orbe, o la hambruna como efecto de la inopia, o las causas de la desnutrición. Si ustedes ven, de inicio nos dicen que en tiempos recientes el mundo, el texto A, el mundo ha sido bendecido, que a pesar del crecimiento de la población, si hemos aumentado en población, el mundo en vías de desarrollo se está alimentando. Y ponen el caso de China, que tiene 1.300 millones de habitantes y que tienen un promedio de 3.100 calorías, ¿no? En consumo por persona, ¿no? O sea, bueno, de la cantidad que comen, sacan en cuenta que pues comen, no pasan hambre, ¿no? Porque incluso lo que comen es lo que necesita, la cantidad que comen es lo que necesita un hombre joven muy activo, es decir, comen bastante y bastante de cantidad. Y luego, ¿no? Para empezar nomás esto, y luego el texto 3b dice que el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó más bien, ¿no? Aquí está en contra, pero están hablando, ¿no? De si ha disminuido o no el hambre en el mundo. El texto A dice que no, pues no, más bien estamos bendecidos, ¿no? Que a pesar que somos cada vez más personas en el mundo, pues estamos comiendo inclusive más, ¿no? De lo que necesitamos comer. En cambio, el texto B dice que no, ¿no? Que no ha disminuido. Bien, pregunta 2. Y vamos corriendo hasta las 5:30 de nuestra clase, ¿verdad? En el texto 3A, la palabra advertido se puede reemplazar por, y en el texto A está en el contexto siguiente nuestra palabra, cuando lo tengo resaltado. Acá, ¿no? En el segundo renglón. En tiempos recientes el mundo ha sido bendecido con otro avance extraordinario y poco advertido. A pesar del crecimiento de la población, el mundo en vías de desarrollo se está alimentando. Podemos reemplazar, o sea, buscamos el sinónimo de advertido aquí. No hemos advertido, o sea, eh, no nos hemos fijado en la atención en ello, no hemos reconocido, ¿no? Es la E, chicos, acá.
Y estoy corriendo porque no nos queda tiempo. Con respecto a los datos presentados en el texto 3A, ¿no? Resulta incompatible la 2E, dice Rodrigo. Sí, es la H. Sí, es la H, pues. La pregunta 3, con respecto a los datos presentados en el texto 3A, resulta incompatible señalar que el incremento de la población mundial, buscamos lo incompatible, el incremento de la población mundial, según el autor, se vincula con más personas alimentadas. Quiere decir que el incremento de la población mundial ha determinado el aumento sostenido de personas sin alimentos en el 3 años, ¿no? Más bien que hay más personas que se alimentan y se alimentan muy bien, como si fueran, comen como raciones que necesita un joven muy activo. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Respecto al coronavirus y su impacto en el porcentaje de hambruna en el mundo, Pinker sostendría que y Pinker es el autor del texto A. Como para Pinker es positivo, ¿no? No hay falta de alimentación, no ha disminuido. Respecto al coronavirus y su impacto en el porcentaje de hambruna en el mundo, Pinker sostendría que pues es una contingencia irrelevante que no desdice la disminución eh, de la hambruna, ¿no? Sea, el coronavirus no desmerecería, pues en términos de Pinker, la tendencia mundial a la disminución de la hambruna en el mundo. Y nos vamos a la pregunta 5. Si la evidencia demostrara que el número de calorías consumido por la población china es deficitario, que no es el caso porque comen comería un joven muy activo, si comen bastante calorías. El mayor consumo de calorías, dijimos, pues está en China, ¿no? Porque se usa pues, esto para validar la hipótesis de que el hambre mundial ha disminuido, ¿no? Por la ejemplo de China. Y entonces Pinker tendría que señalar por qué en China no se cumple la tendencia a seguir. Muy bien, chicos, de las siguientes lecturas en inglés, pues 5C. Sí, Rodrigo, muy bien, gracias. De las siguientes lecturas les daré las alternativas correctas porque estamos fuera de horario y ustedes tienen otro curso. Eh, Al parecer no hemos corrido como debiéramos haber corrido. Vamos a alargar un poquito. A ver, la alternativa correcta en la pregunta 1, aquí es la B, la primera lectura en inglés. Luego, en la pregunta 2 es la D. La 3 viene a ser la D también.
Luego, en la pregunta 4 tenemos la B y en la pregunta 5 la D. Sí, sí, la D. Human suffer circumstances. Luego, en la siguiente lectura, la D es en la primera pregunta, la D. En la 2 es la E. Bien. En la 3 viene a ser la A. Y por último, tenemos las preguntas 4 y 5, que serían C y A. C en la 4 y A en la 5. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Me despido, cuídense mucho. Ya estamos conectando su atención. Otra vez. Gracias.